Este recorrido programado para el día de hoy. El tema, como vemos, tiene que ver con planificación familiar y anticoncepción efectiva y de larga duración. De hecho, tanto la planificación familiar como la anticoncepción, tal como lo ha dicho el doctor Mascaro, lo que hacen es Sí, te vas a entrar porque ya tenés consultorio, que te quiero tomar unos fotitos. Ahora, por aquí. Ha habido un cruce de tecnología, pero creo que sería gracias a que se apague uno de los micros para poder continuar. Iniciábamos entonces desde el punto de vista de que tanto la planificación familiar como la anticoncepción refuerzan este derecho humano a que se pueda determinar el número de hijos y su espaciamiento. De hecho, ambas estrategias reducen la necesidad de un aborto, especialmente el aborto inseguro. Y al prevenir un embarazo no intencional, se previene la muerte tanto de la madre como del hijo. Dentro de nuestra especialidad, la salud reproductiva se lleva un gran porcentaje de la actividad diaria y el instrumento indispensable para poder desplazarse en este terreno es la anticoncepción. Y por lo tanto, el proveedor de servicios tiene la obligación de estar permanentemente actualizado. La pregunta inicial, ¿cuándo existe riesgo de embarazo? Obviamente, mientras haya relaciones sexuales, y esto se va a dar desde la adolescencia hasta la perimenopausia. Los métodos anticonceptivos brindan beneficios que son de dos tipos. Previenen el embarazo y además dan beneficios adicionales que son considerados no anticonceptivos. Si entramos al terreno de la prevención del embarazo, hay que considerar siempre la eficacia, la seguridad, el hecho de que el método se pueda adaptar al estilo de vida de la dama o de la dama y su pareja y que se conserve la fertilidad futura. Si hablamos del factor eficacia, nos dirigimos a lo que sería la capacidad que tiene cualquier método para evitar un embarazo. Y esto se va a medir entre el uso correcto, perfecto, sistemático y el llamado uso común o típico, en el cual media ya hasta el olvido. Cuando se habla de eficacia, la intención es expresarla de cualquier método anticonceptivo a través de lo que se conoce como el índice de Pearl o tasa de falla. Si hablamos de seguridad, significa la factibilidad de uso de cualquier método frente a las condiciones médicas comunes que pudieran estar de por medio en la dama que está con nosotros en la consulta, a sus características personales y siempre utilizar este instrumento que es emitido por Organización Mundial de la Salud, los llamados criterios de elegibilidad para el uso de los métodos anticonceptivos, que están al alcance de cualquiera de nosotros entrando fácilmente a Internet. Si hablamos de tolerabilidad, se refiere a los eventos adversos no deseados que pudieran presentarse con el uso de un método anticonceptivo. Y la aceptabilidad se refiere a la continuidad de uso de este método al cabo de un tiempo prudencial. Usualmente se mide con algunos meses de haber utilizado el método. Hablemos de las opciones anticonceptivas. Pueden ser temporales, pueden ser a su vez estas no hormonales y hormonales, y las opciones definitivas, que las dejamos para otro momento. Este paisaje, la laguna de Parón, en el callejón de Huaylas, nos da ya el ingreso a los métodos temporales. Dentro de los temporales tenemos, por ejemplo, la abstinencia periódica. Resumiendo, significaría tener vida sexual en días no fértiles y evitarlas en los días de fertilidad. Menciones que podemos hacer son el método del ritmo, el método de los días fijos, conocido como el del collar de cuentas, y el método de los 2 días, por mencionar algunos de este rubro. La abstinencia periódica lo que hace es incrementar la participación del varón y su eficacia puede ser afectada por cualquier factor que pudiera alterar el ciclo menstrual. Ustedes pueden ver en la parte inferior
su eficacia a través de esa tasa de falla. Se podrían presentar entre 3 y 20 embarazos por falla de método expresada por 100 mujeres al primer año de uso. Este método que hemos elegido para la ocasión de este rubro es el método de los días fijos. Para los que les guste el inglés, ya saben, es el Standard Days Method. Identifica como fértiles los días 8 a 19 del ciclo y tiene un instrumento mnemotécnico que es el collar. ¿Quiénes pueden usar este método? Damas con ciclos que duren entre 26 y 32 días, que pueden evitar la vida sexual durante los días 8 a 19 o pueden usar un método de barrera como el condón. Acá tenemos físicamente lo que es el método del collar. Es un collar que tiene 32 cuentas, tiene una roja y las otras se reparten entre el color café y color blanco. Y en la parte de la cuenta roja, ven ustedes, hay una liga negra, la cual se va desplazando. Y eso le va indicando en qué días tener vida sexual y cuándo abstenerse. Acá vemos en color café cuando se puede tener vida sexual y en color blanco cuando deben abstenerse, salvo que utilicen un condón. Otra opción dentro de este rubro de métodos de abstinencia periódica, el conocido como el MELA. ¿Qué cosa es el MELA? Simplificando, es el método de la lactancia exclusiva, utilizando 6 meses siguientes al parto y presencia de amenorrea. O sea, resumiendo, es un método muy simple que puede utilizarse del parto y en el cual la tasa de falla también es, como la podemos ver, entre 1 a 2 embarazos por 100 mujeres, pero expresados en el sentido de los 6 meses, porque solamente funciona este método en los 6 meses siguientes postparto. Otro paisaje que nos da una idea de cómo es la Catedral del Cusco y nos da la entrada a los métodos hormonales. Los hormonales pueden ser orales, como la píldora y la mini píldora, y parenterales, como los inyectables, el anillo vaginal, el parche transdérmico, los implantes subdérmicos y el dispositivo intrauterino hormonal. Comencemos con la píldora. Es un método combinado, es decir, se combina un estrógeno y una progestina, derivada de la progesterona. El estrógeno puede ser tanto el valerato de estradiol como el etinilestradiol. El etinilestradiol es el más ampliamente utilizado. La tendencia actual es a utilizar una baja dosis hormonal y es importante recapitular que la píldora no produce cambios en el peso corporal, que siempre es una preocupación para las damas por las dosis bajas que se manejan en la actualidad. Los esquemas de uso son 21 días de uso, 7 días de descanso. En otros es 24 días de uso, 4 de descanso. Otro esquema es de 26 por 2 y hay hasta un esquema de 84 por 7, que significa utilizar 4 cajas de 21 y descansar solamente una vez cada 4 meses. Esto determina menor número de menstruaciones al año. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la píldora? Es doble. Se evita la ovulación y se produce un espesamiento en el moco del cuello del útero, lo cual dificulta el ingreso de espermatozoides. Su eficacia es alta, como pueden ver, y algo que es importante rescatar, la píldora afecta la lactancia, por lo tanto no es una buena opción para mujeres que están en etapa de lactancia por la presencia del estrógeno. ¿Qué beneficios no anticonceptivos puede brindar la píldora? Nos permite tratar perfectamente casos de dismenorrea, aquella dama que tiene dificultades, que tiene irregularidades menstruales, aquella que pudiera tener un diagnóstico de endometriosis, un síndrome de ovario poliquístico. En el terreno oncológico puede servir como para prevenir el cáncer, tanto de ovario como el de endometrio y hasta el de colon, y puede reducir además la patología mamaria benigna. Este personaje selvático nos avisa que ya entramos a la mini píldora. Es otro oral con la particularidad que contiene solamente una progestina. Debe utilizarse en forma continua. No hay descanso como hay en la píldora. Su mecanismo de acción también es evita la ovulación y espesa el moco cervical.
¿A quiénes puede indicarse utilizar la mini píldora? Aquellas mujeres que no pueden o no desean usar estrógenos. También tiene una eficacia que se puede ver graficada en esa tasa de falla y sí puede usarse durante la lactancia, porque no hay estrógeno en la mini píldora. El estrógeno tiene la particularidad que reduce la producción de leche en la madre, por lo tanto no debemos afectar cuando estamos indicando un hormonal con estrógeno la producción de leche. En cambio, la mini píldora, al no tener estrógeno, puede usarse perfectamente durante la lactancia. Hay de 4 generaciones. La primera generación de la década del 60 era la que contenía noretisterona. La de segunda generación de la década del 70 contenía levonorgestrel. La del año 2000 contiene desogestrel. Y la última, surgida del año 2019, es la que contiene drospirenona, que es conocida como TOP. Importante tener un conocimiento acerca de lo que es la anticoncepción oral de emergencia, conocida en algunos lugares como píldora de la mañana siguiente, pero esta denominación de píldora de la mañana siguiente no es muy adecuada porque se presta a que se piense que solamente se puede usar hasta el día siguiente de la relación sexual no protegida. ¿Qué tiene de especial esta forma de anticoncepción? Utilizar un método oral combinado o una píldora de solo progestina para evitar un embarazo no intencional cuando se ha dado una relación sexual no protegida. Casos típicos: falla de método como ruptura de condón, olvido de utilizar una píldora e inclusive en caso de hasta una violación. Cumple su función dentro de las 72 horas del coito no protegido. ¿Cómo funciona? La píldora de emergencia lo que hace es suprimir la ovulación o cervical. Importante ese detalle porque solamente va a funcionar en el caso de que la dama aún no haya ovulado, porque va a evitar la ovulación o correr la ovulación. No es un método de tipo abortivo, como muchas veces se menciona acerca de él, porque si fuera así, como estamos viendo, sabemos que reduce solo el 75% la posibilidad de embarazo. Si fuera un abortivo, reduciría al 100%. No es recomendable utilizarla como un método regular y también es importante saber que no actúa frente a un embarazo ya producido. Este es un paisaje de Coronel Portillo. Nos dice que estamos ingresando a los inyectables, que son de 2 tipos. El combinado, que se usa cada 30 días, y el trimestral, que se usa cada 90 días y que solo contiene progestina. Comencemos con el mensual. Hay 2 opciones. Una que significa la combinación de valerato de estradiol a dosis de 5 miligramos y una progestina como el enantato de noretisterona a dosis de 50 miligramos. Y la segunda opción contiene acetofenia de algestona a dosis de 150 miligramos y benzoato de estradiol a dosis de 10 miligramos. Las 2 están a disposición en nuestro país. Su eficacia la podemos ver ahí, es alta. Recordar que siempre debe aplicarse con disciplina cada 30 días. Suprime la ovulación y espesa el moco cervical. Tiene una particularidad además que es discreta y afecta la lactancia por la presencia del estrógeno. Si hablamos del inyectable trimestral, su nombre lo indica, se coloca cada 90 días, o sea, cada 3 meses, y lo que contiene es una progestina, el acetato de medroxiprogesterona de depósito a dosis de 150 miligramos, en una opción que se coloca a la nalga intramuscular. Pero existe también la dosis que tiene menor cantidad de la hormona, que es 104 miligramos, que se administra por vía subcutánea, que inclusive es de autoadministración. La dama, sin tener que recurrir a un centro de inyectables, puede colocar perfectamente en la cara anterior del muslo o en el abdomen. Suprime la ovulación, espesa el moco cervical y tiene una particularidad: por no tener estrógeno, puede producir cambios en el patrón de sangrado menstrual. Su eficacia también es alta,
puede utilizarse durante la lactancia porque no hay estrógeno de por medio. Y algo que debemos recordar es que produce una cierta inquietud porque afecta en adolescentes de alguna manera la densidad mineral ósea. El retorno a la fertilidad es lento. Quizás el método que se demora un poco más que el promedio de los otros. Este paisaje, que está a 2 horas y media de la tierra del doctor Mascaro, Huancaya, nos está hablando que ya ingresamos a los anillos vaginales. Los anillos vaginales son combinados y también de progesterona. Recordemos que la absorción a través de la vagina es muy buena y de esta manera se evita el paso de las hormonas por vía hepática. Si consideramos el anillo vaginal combinado, combina el etinilestradiol a una dosis baja de 15 microgramos y el etonogestrel, que es el metabolito activo del desogestrel, a dosis de 120 microgramos. Miren el tamaño que tiene este anillo, 54 milímetros de diámetro, o sea, un poquito más de 5 centímetros, y tiene también alta eficacia. Está en nuestro país. Este anillo vaginal combinado, viéndolo desde el punto de vista práctico, en la fase menstrual de la dama se coloca a nivel vaginal, se le deja colocado en esa posición 3 semanas y luego se retira para posteriormente iniciar un segundo anillo o tercero o cuarto. Su técnica de aplicación es sumamente fácil. Acá vemos cómo es físicamente este anillo, 54 milímetros de diámetro y 4 milímetros de diámetro de sección donde extraen las hormonas. El anillo de progesterona, que es aquel que solamente tiene esta hormona, contiene 2 gramos de ella, diariamente libera 10 miligramos y tiene un diámetro ligeramente mayor que el combinado, mide 58 milímetros de diámetro y es adecuado para mujeres durante la lactancia. Cada uno de estos anillos puede estar en posición vaginal durante 3 meses y puede ser utilizado en forma continua por 1 año. El patrón de sangrado menstrual se afecta, se trastorna, pero esto pasa inadvertido porque estamos hablando de mujeres en etapa de lactancia. Físicamente, aquí vemos en el lado izquierdo un anillo de progesterona comparado con el lado derecho con un diafragma que mide 65 milímetros y vemos que este anillo de progesterona solo mide 58 milímetros. Esa es la forma en que se coloca un anillo vaginal. Simplemente se le flexiona, se le introduce al canal vaginal y se le deja ubicado de tal manera que trabaje ahí el tiempo que se considere pertinente. Este paisaje del Valle del Mantaro nos dice que ya estamos en el terreno del parche transdérmico. Es un método combinado, es decir, están de por medio el estrógeno etinilestradiol a dosis de 20 microgramos, dosis baja, y el norelgestromin, que es el metabolito activo del norgestimato, una progestina de 3ª generación, a dosis de 150 microgramos. ¿Cuánto mide un parche? Es cuadrado y mide 4,5 centímetros por cada lado. Tiene la particularidad que al ser transdérmico, colocado sobre la piel, evita también el paso por el hígado. Su eficacia la podemos ver en esa tasa de falla. Tiene buena adhesividad a la piel y puede colocarse en el abdomen, en el glúteo femenino, en el brazo o en la espalda. Se coloca un parche por semana, es decir, 3 semanas de uso y 1 semana de descanso. Sus efectos secundarios que pudieran presentarse son los locales a nivel donde se coloca el parche y los propios de un hormonal combinado. Aquí vemos las zonas donde se puede colocar: parte alta del brazo, en la espalda, parte baja del abdomen y en el glúteo. Y entramos a los llamados métodos LARC, por sus siglas en inglés, anticonceptivo reversible de larga acción. ¿Qué tienen de especial? Brindan protección prolongada sin que la dama deba hacer mayor acto. ¿Cuáles son estos métodos? Son 3. El llamado DIU, dispositivo intrauterino inerte, el DIU hormonal, que contiene hormona, y los implantes subdérmicos. Aquí tenemos físicamente lo que es el DIU hormonal, que es de forma de T
Y en lugar de tener cobre, por ejemplo, que en su momento vamos a hablar del DIU de cobre, este tiene una manga que libera levonorgestrel. Esta es una foto en la cual se ve el primer implante subdérmico que salió al mundo, el Implanon. Actualmente ya existe el Nexplanon. Los aplicadores son diferentes, pero la intención es, ustedes ven en la parte inferior, un dispositivo que se parece a un fósforo, que mide 4 centímetros de longitud y 2 milímetros de ancho, donde están las hormonas. Acá vemos la otra opción de implante subdérmico de 2 varillas. O sea, hay de una varilla y de 2 varillas. El que está en uso en este momento a nivel del ministerio y a nivel de todo el país es el de una varilla. ¿Qué tienen de especial estos métodos LARC? Son altamente efectivos. La eficacia no depende de la adherencia o del uso perfecto. Son bien tolerados y no hay los riesgos o efectos adversos de estrógenos porque no contienen estrógenos. Las irregularidades que pudieran presentarse en el sangrado son perfectamente manejables por nosotros, los proveedores del servicio, y generalmente son más costo efectivos que los anticonceptivos hormonales orales. En esta tabla podemos ver una comparación de los 3 LARCs. Vemos al DIU de cobre, al centro los implantes subdérmicos y al lado derecho el dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel. Si hacemos una comparación, vean ustedes, el DIU de cobre tiene una eficacia para 12 años. Ahí vemos el nombrecito, T de cobre 380A, que significa 380 milímetros de mercurio, perdón, de cobre, colocados en los brazos y en el vástago central. Este dispositivo tiene una tasa de falla muy buena también, es decir, tiene alta eficacia. Los implantes cubren para 3 años, liberan diariamente 30 a 40 microgramos de etonogestrel. Miren aquí la eficacia de los implantes. La tasa de falla es muy baja. Este es el método que más se acerca a la perfección, supera en su eficacia hasta a la ligadura de trompas. Y en el lado derecho, el DIU liberador de levonorgestrel protege hasta 5 años, libera diariamente 20 microgramos de levonorgestrel. También tiene alta eficacia. Ninguno de los 3 tiene efectos en la densidad mineral ósea y el retorno a la fertilidad es inmediato, con cualquiera de los 3. Igualmente, seguimos en la comparación de los 3 LARCs. El DIU de cobre no tiene hormonas, es barato y no afecta a la lactancia. Los implantes inclusive ayudan a reducir la dismenorrea, la regla dolorosa. Tiene la mayor eficacia este rubro de métodos anticonceptivos. Tampoco afecta a la lactancia. El DIU de levonorgestrel igualmente, por contener una progestina, ayuda a reducir la dismenorrea, disminuye el volumen menstrual y tampoco afecta a la lactancia. Y también en el rubro de comparación de estos LARCs, el de cobre puede producir una leve alteración en el patrón menstrual, de repente hasta presencia de cólicos menstruales. Los implantes también efectivamente, como tienen solo una hormona, alteran el patrón menstrual. Puede haber de por medio un bajo porcentaje de acné y puede ser que haya transitoriamente mastalgia o cefalea. En respecto a lo que es el DIU de levonorgestrel, también solo tiene progestina, altera el patrón menstrual y puede también dar los mismos efectos secundarios transitorios que da el implante y también producir porcentaje pequeño de acné. Empecemos entonces a revisar los implantes anticonceptivos. Solo contienen progestina. El nombre lo indica, la localización tiene que ser subdérmica, exactamente debajo de la piel. Se insiste en esto porque si el proveedor no está adecuadamente preparado, puede colocar el método en lugares inadecuados. Tiene que ser exactamente debajo de la piel. Y por tener solo progestina, va a cambiar el patrón de sangrado menstrual. Los implantes pueden ser de 2 tipos. No biodegradables, aquellos que requieren inserción y remoción, y los biodegradables, que solamente requieren inserción, más no remoción. Es decir, se quedan y el organismo los reabsorbe.
La tendencia actual en implantes es a usar menor número de barras. Es bueno recordar que el implante original que llegó a nuestro país y que apareció en el mundo tenía 6 barritas. Se llamaba Norplant. Ya está totalmente fuera de uso. Y los actuales, como vimos, tienen 1 o 2 barras. La eficacia, como mencionamos, es muy alta, que se puede apreciar en esa tasa de falla. Y la protección anticonceptiva, si es un implante de 1 barra, protege 3 años y el de 2 barras protege 5. El hecho de que se aplique en la vía subdérmica evita también el paso hepático y la progestina que está de por medio es desogestrel en el implante de 1 barra, en el de 2 barras es levonorgestrel. Algunos son visibles por rayos X y otros son visibles por ultrasonido. Esto es más que nada cuando se ha hecho una mala inserción y se tiene la necesidad de buscar dónde está el implante. Pero en este tipo de metodología, si el proveedor está bien capacitado, una buena inserción evita que se tenga que recurrir a métodos para rastrear el implante mal ubicado. El mecanismo de acción doble, evita la ovulación y espesa el moco cervical. Características: la alta eficacia, no afecta la densidad mineral ósea, no hay la posibilidad de olvido porque está colocado en el brazo menos útil de la dama. La discreción también es importante. Nadie sabe que está utilizando este método, puede estar inclusive en la playa y este método no se aprecia. Puede ser utilizado desde la adolescencia hasta la perimenopausia y el retorno de fertilidad es rápido. Esta es una comparación entre un método hormonal como el Implanon, el implante subdérmico, con un dispositivo de cobre que no es hormonal. Vemos cómo al cabo de una gran cantidad de meses de uso, hasta 3 años, no hay ninguna afectación de la densidad mineral ósea. Esta es una medición que se hizo a nivel de vértebras L2 a L4 en la columna lumbar. ¿En qué momento, es la pregunta, colocarlo, insertarlo, este método? Idealmente, dentro de los 5 primeros días del ciclo, puede ser utilizado en el posparto. La tendencia a utilizarlo es a partir de las 6 semanas. Esta es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud a través de los criterios médicos de elegibilidad. Sin embargo, menciono, en algunos lugares se coloca en el posparto inmediato. O sea, la dama sale del establecimiento hospitalario con niño en brazos y con el método. Pero es bueno recordar que la sugerencia es colocarlo a partir de las 6 semanas posparto. Si se trata de un posaborto, puede colocarse de inmediato o dentro de los 5 primeros días de este aborto. Algunos efectos secundarios que pueden presentarse con los implantes subdérmicos. Los porcentajes son bajos. Vemos una comparación en el lado derecho entre lo que era el Norplant y al centro con los actuales. Son porcentajes bajos de efectos secundarios, tipo acné, de repente sensibilidad de mama y hasta de repente un poquito de náuseas. Es importante, en cuanto a los implantes, conocer los detalles de eficacia. Una pregunta importante es, doctor, ¿desde cuándo puedo tener ya vida sexual? Usted le acaba de poner el implante a mi pareja. 8 horas después de la inserción ya puede iniciarse vida sexual. ¿Por qué? Porque a las 8 horas ya se logra un pico alto de inhibición de la ovulación. Entonces, los niveles séricos supresores de ovulación se dan 8 horas después de la inserción del implante subdérmico. Las concentraciones máximas se alcanzan a los 4 días de la inserción y al año empiezan a declinar estos niveles y cubren perfectamente hasta el final del 3er año. E inclusive hay experiencias en el mundo que todavía no están aprobadas para que el implante pueda llegar hasta los 4 años. El retorno a la fertilidad cuando se utiliza implantes es rápido. Hay trabajos hechos en Chile por el doctor Croxato, gran amigo del Perú, en el cual se pudo apreciar a través de medidas de la concentración de progesterona y el uso del ultrasonido que ya se veía signos de ovulación a las 3 semanas de la remoción del implante. O sea, es un retorno a la fertilidad muy rápido. Este hermoso paisaje del sur de nuestro país, en Ica,
la huacachina, nos dice que ingresamos a los dispositivos intrauterinos, conocidos como DIUs. Los DIUs pueden ser de dos tipos: inertes, que son liberadores de cobre, y los medicados, que son liberadores de hormonas. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los DIUs? El bloqueo de la fertilización, y si se trata de un DIU liberador de cobre, hay un efecto espermicida. Si es un DIU hormonal, el espesamiento del moco cervical. En cuanto al bloqueo de fertilización, lo importante es saber que colocado el dispositivo intrauterino, el organismo reacciona frente a la presencia de un cuerpo extraño. El endometrio hace que se forme un terreno alrededor del dispositivo al cual acuden prostaglandinas y enzimas. Este proceso inflamatorio alrededor del dispositivo produce inmovilización de los espermatozoides, es decir, interfiere con el transporte de ellos. ¿Cuáles son los dispositivos intrauterinos inertes de mayor uso? Uno de ellos es la Nova-T y la T de cobre 380A que ya hemos mencionado. Por ejemplo, la Nova-T tiene la característica que contiene 250 milímetros cuadrados de cobre en la superficie y tiene un alma de plata. Por eso algunas damas sofisticadas, por la presencia de la plata, pagan más y quieren colocarse el de plata. ¿Qué característica además tiene? La Nova-T tiene brazos horizontales flexibles, un asa en el extremo inferior para que facilite la extracción o remoción y cubre eficazmente 5 años. La T de cobre 380A, el dispositivo más utilizado de este tipo, tiene 380 milímetros cuadrados de cobre. Su tiempo de vida de uso efectivo es de 12 años. Y miren también su eficacia es muy alta. Puede incrementar en algunos casos el sangrado menstrual por la presencia del cuerpo extraño. Esta mención que hacemos acá es de la T de cobre postparto. Justo la menciono por lo que conversamos en su momento con el doctor Mascaro. Esta es una experiencia que se inició en nuestro país en 1988, hace apenas 33 años, pero que ya en este momento, 2021, el Ministerio de Salud ha decidido que se vuelva a poner en uso y ya se inició una experiencia entre el Ministerio de Salud y la OPS, en la cual se va a tratar de llevar lo que se llama la metodología IPEO, que vamos a revisar en un par de láminas, en la cual se coloca el implante subdérmico o la T de cobre y se va a administrar en el posparto y en el posaborto. Ya hablamos del posparto. La inserción significaría colocarlo hasta 48 horas de producido el parto. Puede ser hecha de inmediato, en la misma sala de partos donde acaba de nacer la criatura y acabamos de extraer la placenta. Antes que pasen 10 minutos de la salida de la placenta, se coloca el dispositivo al interior del útero. Y si la dama no se animó en ese momento del parto y al día siguiente que sale de alta del hospital desea colocarse el método, también es factible hacerlo. Se le pasa al ambiente de los sitios de examen que tenemos en los servicios y ahí se le coloca perfectamente sin ninguna dificultad la T de cobre. ¿Qué elementos se utilizan para colocar la T de cobre al interior del útero? 2 pinzas de anillo, que son conocidas como Förster, o si no, Kelly larga de 33 centímetros que permiten colocar perfectamente el dispositivo en su posición definitiva. Inclusive, si el ginecólogo realiza una cesárea, antes de cerrar el útero puede colocar la T de cobre y luego cerrar como de rutina lo hace el útero. Este método de la T de cobre postparto no interfiere con la lactancia y tiene el aspecto de ser costo efectiva, es decir, se aprovecha el momento de la llegada de la dama al centro hospitalario para el parto, sale ella con el niño en brazos y ya sale con método anticonceptivo. Otro paisaje lindo para aquellos que alguna vez han ido a Tarapoto, la catarata de Aguasilla. Nos dice que estamos ya en el terreno del DIU hormonal. Es conocido también como endoceptivo, sistema intrauterino o DIU liberador del levonorgestrel. Lo tenemos en nuestro país. Combina características de un DIU inerte
con la de los hormonales. Libera 20 microgramos de levonorgestrel a diario mientras está colocado y su mecanismo de acción es doble, de dispositivo intrauterino y de hormonal de solo progestina. ¿Cuánto tiempo protege este dispositivo? 5 años. Su eficacia muy alta también, como se puede apreciar en esa tasa de falla. El retorno a la fertilidad también es rápido. E inclusive es bueno mencionar que se puede indicar perfectamente en damas que tienen problemas de sangrado en la perimenopausia. Les sirve no solo como método anticonceptivo, sino además para tratamiento de problemas de sangrado que no son raros en esta etapa de la perimenopausia. Por ejemplo, es bueno mencionar que en Europa no se le hace una histerectomía a una mujer si antes no se ha probado esta metodología, que muchas veces evita que ingrese al quirófano la dama y sea sometida a una histerectomía. Acá está lo que acabamos de mencionar, AIPEO, que significa anticoncepción inmediata post-evento obstétrico, es decir, la utilización del dispositivo intrauterino inerte, el de cobre, el DIU liberador de levonorgestrel o implantes subdérmicos. Se está tratando de aplicar ya en los niveles 1 y 2 en nuestro país y tratar de hacer una cascada de capacitación a nivel nacional para que bajen estas cifras de mortalidad materna que han aumentado a raíz de la pandemia el año 2020 y parte de este año en lo que estamos. La intención es esa, bajar las tasas de mortalidad materna, porque recordemos que un marcador importante de salud es la mortalidad materna, que debe ir siempre a la disminución. Es bueno recordar el retorno a la fertilidad luego de un embarazo. En el posparto, si no hay amamantamiento, la fertilidad puede retornar en 4 semanas, es decir, al mes de producido el parto, si no hay de por medio amamantamiento, ya hay retorno de fertilidad. Si la dama está en lactancia plena, la vuelta de la fertilidad puede demorar 6 meses o más. Y si hablamos de un posaborto, ya en 2 semanas hay retorno de fertilidad. Las recomendaciones que nosotros como proveedores del servicio de salud reproductiva debemos tener siempre en consideración y promover son estas. Luego de un aborto hay que evitar un embarazo durante por lo menos 6 meses. Y luego de un parto, hablamos de lo ideal, el intervalo entre hijos debería ser por lo menos de 3 años. Se habla inclusive de cifras mínimas de 2 años. Otro paisaje que creo todos conocemos, la Costa Verde, que actualmente ya comunica Callao con todo lo que es la parte de Miraflores y Chorrillos, nos da el ingreso a un aspecto importante en nuestra labor como proveedores de salud reproductiva, a lo que se llama la consejería. Muchas veces este es un aspecto que no debemos evitar. Cometemos un error en tratar de minimizar lo que significa la consejería y dejarla para personal paramédico. Esto es labor de nosotros como médicos. ¿A qué se refiere la consejería? A este proceso de comunicación en el cual el médico armoniza su conocimiento técnico con habilidades de comunicación que las desarrollamos con nuestra experiencia diaria y permite transmitir información que ésta le permite interactuar con la pareja que está con nosotros en la consulta. O sea, ojo, no se olviden, esto es nuestra actividad. ¿Cuáles son las etapas del proceso de consejería? Tiene 4 etapas. Una etapa diagnóstica, la de información específica, la de información relevante y la de comprensión de la información. A esto vamos. Si hablamos de la etapa diagnóstica, en la cual nosotros como proveedores de este servicio indagamos de la conversación con la candidata usuaria que está con nosotros en la consulta acerca de su vida reproductiva, acerca de sus metas personales y como miembro de una pareja y el tiempo que quisiera usar un método. Si hablamos de la etapa de información específica, es bueno que se hable siempre del mecanismo de acción de los métodos, la duración, la efectividad, la forma de uso, los efectos secundarios y la recuperación de la fertilidad.
Y si vamos a la etapa de información relevante, ya vamos a la exquisitez, al sitio anatómico en el cual se colocaría el método, si es que es algo que debe insertarse, a los cuidados en el post-inserción, a los cambios que se pueden dar en el patrón menstrual y a la presencia de signos de alarma que podrían motivar que la dama regrese a la atención hasta por emergencia. En la etapa de comprensión de la información es bueno verificar si la dama o la dama y su pareja han entendido lo que le acabamos de transmitir. Y esto debe ser importante durante todo el proceso de consejería. Este es un recuerdo que fue la catedral en Paracas. Se la llevó este sismo grande que hubo un 15 de agosto. Y el consentimiento informado es algo también de gran importancia. Simplemente la función del consentimiento informado es salvaguardar el derecho de seres humanos, mujeres y hombres, a tomar una decisión libre e informada por nosotros sobre la adopción de un método anticonceptivo. Siempre debe ser basada en una información clara, veraz, oportuna y comprensible. Tiene que haber firmas en el formato de consentimiento informado porque dan cuenta del cumplimiento a un principio ético. O sea, siempre en las historias clínicas debe estar la firma de consentimiento informado, con lo cual además cubrimos a la paciente y cubrimos nuestra posición como proveedores. Otro paisaje serrano y nos hace ingresar a los criterios médicos de elegibilidad para uso de métodos anticonceptivos. Esto es una estrategia desarrollada por la Organización Mundial de la Salud desde la década de los 90. Tiene revisión periódica y la última que ha sido como grande hecha ha sido en el año 2019. ¿Qué significa esto de los criterios médicos de elegibilidad? Hablar de los requisitos para una selección adecuada de métodos anticonceptivos. ¿Basado en qué? En la libertad, que es un derecho de la usuaria, en la información, que es deber de nosotros, digamos, debe ser completa e imparcial, y utilizar criterios apropiados, que también es responsabilidad de nosotros. O sea, es un diálogo entre la usuaria y el proveedor. Hay de por medio una clasificación. La primera clase dice: cualquier condición o patología que pudiera tener la futura paciente o la dama que está con nosotros en la consulta, en la cual no hay restricción al uso del método. Un ejemplo, si pudiera haber de por medio, por ejemplo, dismenorrea, si pudiera haber de por medio diabetes o hipertensión arterial, vamos a ver dónde ubicamos de acuerdo a esta clasificación. Entonces, la primera, si la condición o patología no significa restricción al uso del método. La segunda clase, la condición o patología en la cual los beneficios de usar el método superan a los riesgos que sean comprobados o potenciales. La clase 3 dice, se trata de una condición o patología en la cual ya los riesgos superan a los beneficios. Y la clase 4 nos dice claramente, hay una condición o patología que representa un riesgo de salud inaceptable con el método que estamos pretendiendo utilizar. ¿Y la conducta cuál va a ser? Si hablamos de clase 1, se acepta el uso del método en cualquier circunstancia. Clase 2, generalmente se acepta. Clase 3, hay que contraindicar, salvo que no haya otros métodos disponibles aceptables en el lugar donde estamos. Y clase 4 es contraindicación absoluta. Con esto, lindo paisaje que lo tenemos en la Costa Verde. Les agradezco por su paciencia. No he querido aburrirlos. Les he brindado una charla que nos da opción a una buena cantidad de preguntas. Gracias por su atención. Muy agradecido, doctor Eduardo Cáceres. A ver si tenemos algunas preguntas de los jóvenes estudiantes, de los participantes. Pueden hacerlo directamente o a través del chat.
Con el mayor de los gustos. Cualquier duda que haya, aprovechemos la ocasión. Sí, sí, sí. En Doctor, tanto sí, adelante, adelante. una consulta con respecto a Sí, lo que es adelante. el DIU de cobre. Quisiera saber, ¿se puede poner en una mujer que es nulípara y si es recomendable para ella? Y en el caso que, si es que esto va a generar problemas en la concepción en adelante, y también cuánto tiempo se tendría que hacer el cambio de este dispositivo. Perfecto, gracias por la pregunta. El dispositivo intrauterino de cobre, como mencionamos, es una opción dentro de los LARCs, es decir, es un método que tiene larga duración y muy buena eficacia, y hay retorno rápido de la fertilidad. ¿Qué tiene de particular? Cubre hasta 12 años. Ojo, la T de cobre 380A, porque hay otra que es la Nova T que solo cubre 5 años. Esta, la de cobre, cubre 12 años. Puede ser colocado perfectamente en una mujer nulípara. Hasta hace algunos años había una serie de mitos, se decía que no se puede colocar en una nulípara. La importancia es que se puede colocar tanto en una nulípara, o sea, una mujer que no tiene hijos, que nunca ha gestado, puede ser colocado en una multípara, aunque ahora se ve muy poco ya multíparas, y es una metodología que idealmente nos obligaría a tomar algunas medidas en el proceso de lo que significa la consejería. Se hablaba mucho de que en personas que tienen riesgo de hacer una infección de transmisión sexual es preferible no utilizarlo. Realmente se ha demostrado que inclusive teniendo el dispositivo intrauterino de cobre en posición, si se presentara una infección de transmisión sexual, no hay necesidad de extraer el dispositivo. Se le da el tratamiento adecuado y solamente en el caso de que hubiera una complicación severa, se tendría que extraer. De lo contrario, no hay necesidad. O sea, prácticamente uno habla de esto en la consejería. Ideal es que haya digamos, el hecho de que sea una pareja mutuamente fiel, pero la carne es débil, dicen, y a veces no se cumple con este parámetro. Pero es una posibilidad muy buena, tanto en nulíparas como en multíparas, con una mujer que pudiera tener 1 o 2 hijos, o una que pudiera tener 3 o 4, no hay ningún problema. Es una muy buena metodología. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Tenemos otra pregunta, creo. Adelante. Pude leer, doctores, una pregunta que hace uno de los estudiantes es, ¿cuál es la diferencia entre anticonceptivos de primera, segunda y tercera generación? Perfecto, gracias. Realmente eso se refiere a los momentos en que van apareciendo los elementos. Es decir, tomemos el caso de la llamada mini píldora, o sea, la píldora de solo progestina. Primera generación apareció por primera vez, fue el primero de repente en el panorama mundial. Ejemplo, la mini píldora de primera generación contenía noretisterona, 1960. 10 años después, 1970, apareció la mini píldora de levonorgestrel, es de segunda generación. De tercera generación apareció el año 2000, la que contiene desogestrel. Y la de cuarta generación, la que en estos momentos es el boom, es el llamado DOP, de las siglas en inglés, Drospirenone Only Pill, o sea, la píldora de solo drospirenona, que es la de cuarta generación. Es más que nada por las etapas de aparición. Por ejemplo, dentro del terreno de hormonas, las progestinas, que son derivadas de la progesterona, pueden ser de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Igual en los estrógenos. La idea es saber más o menos la época de aparición. A eso se refiere si son de primera, segunda, tercera o cuarta generación. Dentro de las progestinas tenemos, por ejemplo, al dienogest, que no solo tiene uso en el terreno de anticoncepción, sino también para tratar la endometriosis. La última es la que contiene el dienogest, que es considerada de cuarta generación. A eso se refiere, más que nada a su aparición en el tiempo. Doctor Cáceres, en esta misma pregunta, Julio Figueroa señala
de estos anticonceptivos, ¿cuál se usa más en el Perú y por qué? Claro, mucho tiene que ver una serie de factores, desde disposición a nivel de insumos hasta lo que es la capacitación del proveedor de servicios y a la disponibilidad de métodos. Es decir, a través del tiempo hemos pasado por una serie de aspectos. Hablemos en forma práctica. Ocasiones en las cuales el mismo proveedor de servicios quizás no tenía la información adecuada y consideraba que un método no debería ser utilizado. Y ha sucedido. Hablemos en este momento. El implante subdérmico que está en pleno uso puede colocarse, como hemos visto, sin ningún problema en todo tipo de usuarias, desde la adolescencia hasta la perimenopausia. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales el proveedor, por ignorancia, dice esto durante la consejería. Primero, antes de colocarle el implante, vamos a colocarle un inyectable de 3 meses. Si su respuesta es buena, recién pasaremos al implante. No, eso es falso, es un mito. No hay necesidad de tener ese problema. Entonces, la poca preparación del proveedor de servicios en ocasiones hace que el método no esté al alcance. Por eso es que a través de esta charla que hemos tenido el día de hoy, la idea es, la consejería es nuestro terreno. Nos permite actualizarnos. Nosotros debemos brindar el servicio y tenemos que estar actualizados. Entonces, esa es una de las razones. Otras razones, a veces las jefaturas encargadas no son las más adecuadas, impiden que ingresen ciertos métodos anticonceptivos y no estén a disposición. Hablemos de un caso a nivel nacional, inclusive. Uno de los gobiernos de no hace mucho tiempo, el que fue el ministro de Salud, ingresó al 3er piso del Ministerio de Salud, hizo que cerraran el servicio de salud reproductiva. El único método que se iba a administrar era el método natural, entre comillas. Todos los otros métodos salieron de por medio. Por ejemplo, el dispositivo intrauterino, que en otras épocas tenía mayor porcentaje de uso, actualmente está en un porcentaje muy bajo, gracias a este tipo de mitos que existen. Entonces, tiene que ver mucho con las características del conocimiento de las autoridades, del proveedor y de todo lo que uno pudiera hacer respecto a esto. A veces, por ejemplo, hay lugares en los cuales hay hasta el factor masculino. En algunos lugares de la sierra, por ignorancia, el varón se opone a que la dama utilice un método anticonceptivo por el concepto que de repente, hablemos en forma especial, me va a sacar la vuelta. La dama tiene que ir al lugar donde puede recibir la metodología y se la hace aplicar cada 3 meses. Por eso es que la inyección trimestral tiene mayor uso. En algunos lugares de provincias, la dama baja a la ciudad solamente una vez al mes a comerciar sus productos, aprovecha para colocarse el método. Por eso el implante trimestral tiene gran uso a nivel de nuestro país. O sea, hay una serie de factores contra los cuales hay que luchar. Pero básicamente es la educación, el conocimiento, que nos va a permitir hacer que todos los métodos estén al alcance y la decisión al final de cuentas, con buena información de nuestra parte, sea de la usuaria finalmente. Sí, tenemos acá, el estudiante Hans Vázquez dice, mi duda es si en la consulta ginecológica es necesario explicar todos los métodos anticonceptivos o debemos recomendar una en especial. Claro, qué bueno. Realmente nuestra función como médicos, hablemos de un ginecólogo, aquel que ha tomado la decisión de dedicarse a atender a la mujer en todas las etapas de su vida. Nosotros tratamos exclusivamente damas y como parte de nuestra metodología, no solamente tenemos una buena historia clínica, un buen examen clínico y aprovechar el tiempo para dar consejería. Si indagamos en todos los aspectos de la vida reproductiva, va a llegar el momento en que vamos a hablar de metodología anticonceptiva. Ahora, si la dama va solo a la consulta por una dificultad, un problema ginecológico, básicamente armamos la historia, nos centramos en eso, pero en el momento en que hacemos la historia clínica, porque esa es nuestra obligación,
hacemos una buena historia clínica y ahí vamos a tocar aspectos. La famosa fórmula obstétrica, cómo están los ciclos menstruales, metodología anticonceptiva y todo lo que significa salud reproductiva. No caer en el error que a veces es impuesto. Hablemos de lugares en los cuales, doctor, usted tiene que atender en su turno de 8 a 12 del día 20 pacientes. Pero aparte de las 20 pacientes, a veces llegan amistades del centro hospitalario y le dicen, por favor, doctor, atienda a mi prima o a mi hermana. Entonces, no se ve a las 20, sino se ve 30 a veces. Entonces, dividan 4 horas entre 30 pacientes. Es imposible hacer una buena historia clínica, un buen examen y un buen tratamiento. Es decir, para cada paciente hay que hacer una buena historia clínica, buen examen clínico, diagnóstico y terapia. Entonces, darse un tiempo adecuado. Idealmente hablemos no solamente a nivel de la consulta privada, sino a nivel de consulta hospitalaria, deberíamos tener más tiempo dedicado a las pacientes. Entonces, sí, si uno tiene oportunidad de hacer una buena historia clínica, se va a tocar aspectos de salud reproductiva, aparte de atender la molestia por la cual llega básicamente la paciente a la consulta. Ella se lo va a agradecer porque a veces uno, ahondando en la historia, toca puntos que a veces no son vistos o no son considerados. Ojo con eso. Otra pregunta, doctor. Martín Anteparra dice, ¿en los establecimientos de salud se brindan los dos tipos de DIU o solamente el de cobre? Lamentablemente, todavía no tenemos, por una serie de factores, ambos dispositivos en los establecimientos de salud. Quizás son contados con los dedos aquellos que dispongan de ambos dispositivos, pero lo que, digamos, está en volumen es el dispositivo de cobre. Y, por supuesto, también hablamos ya de metodología en volumen, los implantes. En este momento se coloca implantes, se coloca dispositivos de cobre, pero el dispositivo hormonal, quizás por el costo, no está todavía al alcance de los centros hospitalarios más grandes. Y hay otra pregunta, doctor. Margot Requis dice, en el caso de las personas que cargan peso al usar el implante subdérmico, ¿habría algún inconveniente? Sí, que bueno. El implante subdérmico, como lo dijimos, va debajo de la piel. Cuando uno desea colocar esta metodología, hay que pasar por un proceso de capacitación, saber insertar correctamente y también saber remover. En el momento en que la dama decide removerlo por la razón que sea, debemos estar capacitados para hacer una remoción, que es muy simple. Ahora, vamos a este hecho. El proceso de inserción significa entrenarse. Lo mínimo que debe hacer un proveedor de servicio para considerarse certificado o capacitado es hacer unas 10 o 15 inserciones en maqueta. Hay unas maquetas especiales que son conocidas como bracitos, en los cuales uno se entrena para inserción y para remoción. Entonces uno aprende y luego hacer inserciones en vivo, ya en la práctica. En ese momento uno demuestra cómo se hace. Les menciono, yo he tenido la suerte de hacer capacitaciones a nivel nacional y muchas veces, aparte de una charla inicial acerca de todas las bondades de la metodología, nos toca hacer una práctica con pacientes. El hospital pone a las pacientes y uno hace inserciones en el momento y hasta remociones. Entonces, la idea es saber colocarla bien, porque si este método del implante subdérmico no es bien colocado, por ignorancia a veces es colocado en tejido celular subcutáneo y hasta en el músculo. Eso puede causar problemas. Inclusive, un detalle ya fino es no colocarlo en el surco donde pudiera estar el paquete vasculo nervioso. Hay que colocarlo un poquito más a un lado para evitar el trauma, no solo del elemento vascular, sino del elemento nervioso. O sea, hay detalles importantes que van de la mano con la capacitación. Si es bien capacitado el proveedor, no va a haber ningún problema. Correcto. Katia Lazo desea hacer una pregunta. Está levantando la mano.
Sí, doctor, muy buenos días. Adelante. Bien. Sí, doctor, tenía una consulta en una paciente nulípara mayor de 30 años que nunca ha iniciado con ningún método anticonceptivo oral. ¿Podría recomendarse poner el Implanon sin iniciar? Porque se dice normalmente que debería iniciarse con lo más, o sea, con los orales, después con los inyectables. ¿De frente se puede poner el Implanon? Gracias por la pregunta. Sí, realmente aquí nos sirve mucho la consejería. La función de nosotros es dar una información amplia, veraz, concreta de todos los métodos anticonceptivos. La decisión, al final de cuentas, con esa información, es de la usuaria o de la usuaria y su pareja. Si hablamos de una dama, como usted acaba de mencionar, no tendríamos ningún problema, no habría ningún obstáculo para que se le coloque el método, porque hemos visto, hay una inserción, hay una remoción fácil, no se afecta el retorno a la fertilidad. A las 2 semanas de retirar el método, por alguna razón, ella ya está ovulando. Entonces, la intención es esta, no se va a afectar la fertilidad, tampoco se va a afectar su densidad mineral ósea, la fertilidad futura se mantiene bien, entonces no tendríamos ningún problema en colocarlo en ellas. No hay necesidad de comenzar con otra metodología y probar, no. Por eso es que es importante la actualización y utilizar siempre los criterios médicos de elegibilidad. Y les alcanzo algo. Entren a internet y busquen el capítulo de criterios médicos de elegibilidad, vean cuándo ha sido la última revisión y van a ver con cualquier método anticonceptivo, van a ver cómo se les clasifica y quiénes pueden utilizarlo o no. Y van a ver, esto es del rubro de los hormonales, el implante está en categoría clase 1, o sea, se puede utilizar sin ninguna restricción. Es importante saberlo. Este tipo de charlas nos permite justamente la actualización y por eso cuando comenzamos, ya hace como una hora, hablamos de que era clave hacer este tipo de metodología. Hay que estar actualizados. Correcto, doctor Cáceres. Bueno, nos hemos pasado de los 60 minutos. Le dije al doctor Cáceres una conferencia de 45 a 60 minutos. Nos hemos pasado el tiempo y como siempre, la amplitud, el desprendimiento del doctor Cáceres nos ha permitido tocar este tema y abundar en algunos detalles. Sin embargo, esto para nuestros estudiantes es el marco general que a través del desarrollo de la asignatura sentarán las bases para que cuando sean médicos generales o quienes escojan la especialidad, en el mañana deben ser gente comprometida y promotores de esta excelente estrategia como es la anticoncepción en nuestras pacientes, en nuestra población. Doctor Cáceres, muy agradecido por su excelente conferencia. A nombre de todos los integrantes de la Cátedra de Ginecología y Obstetricia de la Universidad San Martín de Porres, les expresamos nuestro sincero agradecimiento. Y le pido a todos los estudiantes que despidamos al doctor Cáceres con un fuerte aplauso. Gracias, doctor, y buenos días con todos ustedes. Gracias, doctor Mascaro. Gracias a todos por su paciencia en escucharme y estamos a disposición siempre. Nuevamente, muchas gracias. Gracias y buenos días, doctor. Un abrazo. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Gracias también. Gracias, doctor. Gracias, doctor.